La selva amazónica es una selva tropical húmeda de hoja ancha, que cubre la mayor parte de la cuenca del Amazonas. Si nos fijamos en el mapa de América del Sur, nos damos cuenta de que casi el 60% de la selva está contenida dentro de Brasil, además de Perú y Colombia, que también contienen un porcentaje significativo de la selva tropical. El Amazonas representa más de la mitad de los bosques restantes del planeta, y es el lugar de la mayor y más diversa extensión de selva tropical en todo el mundo, con aproximadamente 390 millones de árboles individuales que pertenecen a más de 16.000 especies. La selva amazónica no solo está habitada por plantas y animales, y es que tiene alrededor de 30 millones de personas pertenecientes a 350 grupos étnicos diferentes que también viven en la selva. En total cubre un área de 500.000 kilómetros cuadrados. Debido a su increíble tamaño, todavía hay muchas partes de la selva inexploradas y muchos secretos que permanecen sin descubrir. Esto es el futuro en el espacio, y hoy veremos los descubrimientos más llamativos e interesantes en la selva amazónica. Deja tu like para más contenido, y sin más, vamos a sumergirnos en el espacio. Número 1. Los científicos acaban de encontrar miles de islas vírgenes en medio de la selva amazónica. La presa de Balbina es una de las docenas de grandes presas que se construyeron a través de los ríos de la cuenca del Amazonas. En la década de 1980, los investigadores recientes revelaron que la presa creó miles de islas forestales, que son exuberantes, pero demasiado pequeñas para sostener especies y apoyar ecosistemas prósperos. La presa de Balbina creó uno de los mayores embalses de América del Sur, que se extiende por casi 100 kilómetros al norte, porque es una parte relativamente montañosa. No es ningún secreto que una de las principales razones de la actual crisis de la biodiversidad es la pérdida y fragmentación de los hábitats. Las presas hidroeléctricas que quedan en la zona forestal, como la Balbina, son una de las principales formas en que los seres humanos están perturbando estos hábitats. El nuevo paisaje que surgió después de la creación de esta presa muestra que muchas especies forestales corren el riesgo de desaparecer rápidamente. En la última década, científicos de varias instituciones han dedicado tiempo y recursos a determinar qué especies están desapareciendo y cuáles persisten en el embalse de Balbina. En un estudio se compararon 22 islas forestales de diferentes tamaños, con 3 lugares cercanos conectados al bosque principal, pero que no eran islas. 608 especies que representaban a 8 grupos biológicos, incluidos mamíferos grandes y pequeños, lagartos diurnos, aves, ranas, escarabajos peloteros, orquídeas, abejas y chillidos. Según los resultados, solo unas pocas islas de gran tamaño albergaban la mayor parte de la diversidad y contaban con grupos completos de especies. En estas pequeñas islas, solo las especies más adaptables como los armadillos pudieron sobrevivir más de 30 años. En la mayoría de las islas creadas por la presa de Balbina, de las cuales 95 tienen menos de 1 kilómetro cuadrado, la biodiversidad solo puede mantenerse en niveles bajos. Los expertos creen que las consecuencias para el funcionamiento del ecosistema son graves, pero a pesar de sus advertencias, hay más planes en marcha para desarrollar proyectos hidroeléctricos en las selvas tropicales de las tierras bajas, lo que acelerará la destrucción del espectacular ecosistema de la selva amazónica. Número 2. El fantasma de ojos negros en Gran Bretaña. Según el folclore brasileño, esta entidad monstruosa, también llamada Huma, vive en las profundidades de la selva amazónica. Muchos relatos cuentan que este fantasma fue una vez un chamán amazónico que descubrió la clave de la inmortalidad hace miles de años, pero esto enfureció a los dioses, que lo castigaron transformándolo en una bestia peluda errante. Las representaciones de esta legendaria criatura tienden a variar. Algunos relatos lo describen como un cíclope humanoide peludo, mientras que otros afirman que en realidad se basa en un recuerdo cultural de un perezoso gigante de tierra. La mayoría de los avistamientos modernos se alinean con la descripción del ahora extinto perezoso gigante. Los criptozoólogos piensan que el fantasma es un niño megalónico de la edad de hielo que habitó esta región. La criatura también tiene un olor horrible. Algunas historias dicen que la criatura tiene una boca abierta en su abdomen. Este fantasma supuestamente tiene un ojo, garras largas, piel de caimán y pies hacia atrás. Además que puede caminar en 4 y 2 patas. Algunos avistamientos lo describen como un animal nocturno rápido y ágil, que se alimenta de vegetación como picaba y bambú. Los zoólogos piensan que es probablemente un oso en lugar de un perezoso o un mono. No hay pruebas para demostrar su existencia, pero los lugareños creen firmemente que es real. Número 3. Extrañas aldeas abandonadas.
investigadores han descubierto 25 aldeas que fueron abandonadas, y es que hace mucho tiempo, mientras exploraban lo que ahora se llama el estado de Acre en el oeste de Brasil, estas aldeas entre 1300 y 1700 a.C., un equipo de científicos utilizó un helicóptero montado en detección de luz y tecnología de alcance para ver lo que hay debajo del follaje de la selva tropical y obtener una visión general de las estructuras en esa zona. Además de las comunidades circulares, también descubrieron 11 aldeas más construidas en patrones rectangulares y 15 que fueron vendidas y destruidas. La obtención de un centro de su diseño era imposible. Los arqueólogos encontraron entre 3 y 32 montículos que varían en una altura desde menos de 10 pies a más de 65 pies. Todavía no saben qué propósito tienen estos montículos. Podrían haber sido casas o lugares de enterramiento. Estos pueblos fueron dispersos como esferas de reloj. Algunos expertos piensan que estos diseños circulares podrían reflejar el concepto de los habitantes indígenas del cosmos. Las imágenes de radar también revelaron un patrón de caminos hundidos con bancos altos, que se extienden desde la mayoría de estas aldeas, que a menudo conectan una aldea con otra en una red que se extiende a lo largo de muchos kilómetros durante muchas décadas. Los expertos han declarado que este nuevo descubrimiento les ha proporcionado inmensos conocimientos sobre la larga historia humana de siglos antes de la llegada de esta cultura de construcción de montículos. Los habitantes de la región solían erigir enormes obras de tierra con patrones geométricos, pero las abandonaron en algún momento alrededor del año 950 después de Cristo. Número 4. El hombre del todo. El hombre del todo es un título dado a un hombre indígena que se encargaba de informar a la organización sin ánimo de lucro. Ha sobrevivido aislado en la selva amazónica durante unos 26 años. Vivía en el estado brasileño llamado Rondônia. Era el último miembro vivo de una tribu amazónica no contactada, según la mayoría de los informes. Tenía unos 60 años en el momento de su muerte. Se le dio el apodo por su hábito de cavar agujeros profundos en el suelo para atrapar animales. Fue descubierto por un funcionario de la Agencia de Protección Indígena de Brasil llamado FUNAI. Estaba dentro de una hamaca colgando fuera de su cabaña hecha de paja. No había nada en ella. No había signos de lucha o violencia, lo que indicaba que había muerto naturalmente. Toda su tribu había sido asesinada en una serie de atroces ataques que comenzaron en la década de 1970 y se prolongaron durante muchas décadas. Los defensores de los derechos humanos consideraron que la muerte de toda una tribu fue un acto deliberado de aniquilación de todo un pueblo a manos de codiciosos ganaderos. Nadie sabe cómo consiguió sobrevivir solo en la selva durante más de 2 décadas, ni qué horrores había presenciado en su vida. Antes de su muerte intentaron contactar con él, pero dejó claro que quería que lo dejaran en paz. En 2018, un FUNAI había publicado imágenes de este desafortunado hombre cortando un árbol con un hacha en su campamento abandonado. Los investigadores encontraron cultivos que habían plantado incluyendo maíz, papaya y plátanos, y al igual que los hombres en el conjunto, la mayoría de otras tribus indígenas de la Amazonía se enfrentan a amenazas a manos de extranjeros, que estaban decididos a expulsarlos y apoderarse de sus tierras. Número 5. Hace unos años, unos visitantes de la selva amazónica peruana descubrieron una extraña estructura parecida a una valla que apodaron Hench de Seda. Los naturalistas querían averiguar cómo y quién la había hecho, así que observaron la estructura durante varios días, pero no pudieron resolver el misterio. Los científicos intentaron que un científico consultara a varios entomólogos y finalmente llegaron a la conclusión de que probablemente la había construido una araña crabella, famosa por construir estructuras tan elaboradas. Al principio, muchos expertos y entusiastas de la naturaleza en línea estuvieron de acuerdo con la hipótesis del científico Alexander, pero hubo algunos que postularon que podría ser el trabajo de un hongo o una oruga. Los científicos Phil Taurus, junto con el entomólogo Larry Reeves y Gina Hill y el fotógrafo Jeff Kramer, regresaron al lugar donde se encontró la valla. Observaron la zona durante toda una semana. Los científicos encontraron más de 45 diferentes vallas a lo largo de un tramo de 200 metros, y todavía no saben a qué especie de araña pertenecen. Pero las vallas se aferran a su atención, por muchas razones. Una de ellas es que las arañas no suelen poner huevos, y luego abandonarlos. Por lo general los ponen en sacos de huevos de silicona tejidos en sus propias telas para garantizar la máxima protección. También encontraron un gran número de ácaros en la zona con vallas. Creen que la valla sirve para proteger al huevo del centro de otros insectos depredadores, y que también podría contener un atrayente químico para atraer a los ácaros, hormigas y otros insectos de los que podrían alimentarse las arañas recién nacidas. Hasta ahora es todo lo que sabemos sobre estas arañas y las vallas, pero los científicos trabajan día y noche para saber más. Número 6. Un río hirviente, el Xanite Ipixca, también conocido como La Bamba.
Es un afluente del río Amazonas, es el único río hirviente en todo el mundo. La mayoría de los días de temperatura oscila entre 45 grados Celsius a 100 grados Celsius. Su nombre es Xanite Timskisha, significa hervido por el calor del sol. La bamba es en realidad geométrica, se encuentra en el santuario maya Tujacu, que es parte de la selva. Un científico geotérmico llamado Andreas Russo investigó la fuente del calor que causa la ebullición del agua. El río tiende a mantener su alta temperatura a pesar de que no está cerca de ningún volcán o respiraderos geométricos. Su naturaleza única ha sido descrita como una característica totalmente natural por National Geographic. Es una característica geotérmica no volcánica que fluye a través del río. La mayoría de los expertos creen que el calor proviene del gradiente geotérmico de la Tierra, porque está más cerca del manto de la Tierra. El agua subterránea tiende a ser de una temperatura más alta aparentemente. El agua de lluvia cae en la superficie de la selva amazónica y se filtra hacia abajo en la corteza a través de raíces profundas. Esta agua se calienta según el gradiente geotérmico y sale a la superficie a través de fuentes termales alimentadas. Esta agua se calienta según el gradiente geotérmico y sale a la superficie a través de fuentes termales alimentadas por fallas que calientan. La bamba a lo largo de su recorrido. Este extraordinario río también está en peligro debido a la rápida deforestación y podría desaparecer en un futuro próximo si no se controla. Número 7. Recientemente los expertos descubrieron cientos de círculos en el suelo de la selva amazónica que datan de hace miles de años. Estos geoglifos sugieren que los seres humanos han estado manipulando el paisaje durante miles de años antes de que los europeos pusieran un pie en la región. Los científicos todavía están confundidos por estos círculos y son incapaces de averiguar su propósito. La Amazonia ha sido considerada un ecosistema prístino que no ha sido perturbado por el hombre, hasta la llegada de los europeos, pero este nuevo descubrimiento demuestra que la gente estaba aquí siglos antes de lo que suponíamos. La deforestación moderna ha llevado a la revelación de estas 450 zanjas de forma geométrica, que ocupan alrededor de 13.000 kilómetros cuadrados en Acre, Brasil. La deforestación de la región los hizo visibles desde el aire. Los arqueólogos no están seguros de por qué se construyeron estos círculos. No encontraron suficientes artefactos para determinar si se trataba de un pueblo o una estrategia de defensa. Algunos expertos han especulado que esos podrían haber sido rituales. Jennifer Walton, la investigadora principal junto con su equipo, reconstruyó 6.000 años de vegetación y la historia del fuego alrededor de 2 de estos geoglifos. Descubrió que los seres humanos habían estado manipulando los bosques de bambú para crear claros temporales para estos geoglifos, lo que también refuerza la teoría de que los bosques amazónicos han sido gestionados por los pueblos indígenas mucho antes del contacto europeo. Walton cree que estas pruebas de contacto humano sirven para destacar el ingenio de los regímenes de subsistencia del pasado, que no condujeron a la degradación de los bosques. Y si hasta ahora el contenido te ha parecido interesante, no olvides dejarnos un like y suscribirte para más contenido. Número 8. Criaturas mortales que patrullan la selva amazónica. Aquí estamos hablando de insectos que pueden derribar a una persona entera, más en concreto la hormiga bala. Según el entomólogo Dr. Justin Smith, el aguijón de esta hormiga venenosa causa un dolor intenso y brillante. Es casi como caminar sobre carbón encendido con un clavo de 3 pulgadas incrustado en el talón. Es nativa de América Central y del Sur, y según la escala de dolor de Smith, para insectos que pican, está clasificada como un 4+, lo que significa que supera el umbral más alto de la escala. Una vez picada, el dolor durará entre 5 y 24 horas, con síntomas como oleadas de dolor insoportable, parálisis temporal y temblores en la zona envenenada. Afortunadamente, el dolor de una picadura de bala causa una reacción local en el veneno. No se propaga a los órganos vitales u otras partes del cuerpo. También se llama la perifonera clavartin latina, y por lo general vive en colonias de varios cientos de hormigas en la base de los árboles de la selva tropical. Se estima que se pueden encontrar 4 hormigas bala por hectárea en los bosques de América Central y del Sur. Aunque la mayoría de la gente nunca se acercaría a estos monstruos, los miembros de la tribu indígenas en Brasil tienen una relación ritual con ellas. Los miembros de las tribus tejen guantes con hormigas bala sedadas y los jóvenes introducen sus manos en estos palos. Se supone que deben soportar el dolor causado por las hormigas bala. Durante 5 minutos enteros los chicos tienen que hacer esto un total de 20 veces para completar su ritual de iniciación y ser considerados hombres y guerreros. Número 9. La tribu Aguare. Los Aguares son indígenas de Brasil, que viven en la selva amazónica. La tribu cuenta actualmente con unos 350 miembros, y unos 100 de ellos no tienen contacto con el mundo exterior.
Esta tribu se considera altamente amenazada debido al conflicto con los intereses madereros en el territorio controlado por ellos. Son gente que hablan una lengua. Inicialmente vivían en asentamientos, pero a principios del siglo XIX adoptaron un estilo de vida nómada para escapar de las incursiones de los invasores europeos. Número 10. Bulbos amarillos y extraños insectos. El video de un extraño árbol con pequeños bulbos amarillos cubriendo su tronco, descubierto en la selva amazónica, confundió a muchos científicos. Algunos pensaron que se trataba de un extraño tipo de hongo, pero una inspección más cercana lo hizo parecer altamente improbable. Pero investigando más a fondo, estos bulbos revelaron algo interesante, pero aún más confuso fue el hecho de que las orugas no eran las únicas numerosas, ya que hormigas rodeaban a estas orugas alimentándose de los bulbos amarillos, porque las hormigas no estaban atacando o dañando a las frágiles larvas de mariposa. Los científicos asumieron que tenían que haber algún tipo de relación simbiótica entre los dos grupos. Este tipo de coordinación entre hormigas y orugas nunca se había visto antes. Esta relación mutualista ha asombrado a los científicos durante mucho tiempo. Las orugas tienen una estructura especial llamada el órgano dorsal nectarina. Las hormigas a su vez protegen a las orugas de los depredadores y parásitos. La especie de mariposa se conoce desde hace un siglo, pero los científicos no sabían cómo vivía y sobrevivía hasta el descubrimiento de este árbol y la relación entre las orugas de hormiga y los bulbos amarillos. Número 11. Ranas de cristal, también llamadas las ranas transparentes. Esta especie única de rana se llama así debido a su piel translúcida. Son en realidad 60 tipos diferentes conocidos de ranas de cristal que habitan principalmente en América Central y del Sur. Prefieren vivir en las selvas tropicales, por lo general en lo alto de las copas de los árboles por encima del agua. Cualquier especie de ranas de cristal se consideran en peligro de extinción debido a la pérdida de hábitat. Su tamaño depende generalmente de la especie. Los más pequeños pueden crecer hasta 0.78 pulgadas de largo, mientras que las especies más grandes pueden alcanzar hasta 3 pulgadas de longitud. El cuerpo de la rana de cristal suele ser de color verde brillante o verde oliva, a veces cubierto de manchas negras, blancas o azuladas. El vientre de la rana tiene una piel translúcida a través de la cual son visibles todos sus órganos internos, como el hígado, el corazón y los intestinos. Los huesos de algunas especies son de color verde o blanco. Los biólogos creen que este tipo específico de piel representa un método de camuflaje que protege a la rana de los depredadores, especialmente cuando están inmóviles sobre las hojas. La rana de cristal es carnívora y se alimenta de insectos de cuerpo blando y de varios tipos de insectos. Estas ranas de cristal son vitales para los ecosistemas y ayudan a mantener el número de insectos bajo control. Debido a su pequeño tamaño, son blancos fáciles de muchos depredadores, especialmente serpientes, mamíferos y aves. Las ranas de cristal son animales nocturnos y emocionalmente activos entre el anochecer y el amanecer. Estas también son criaturas extremadamente territoriales. Los machos vocalizan para alertar a otros machos de los territorios que ocupan, y si el intruso no retrocede, la rana se vuelve agresiva y ahuyenta al competidor. Su vida media en la naturaleza oscila entre 10 y 14 años. Estos animales arborícolas pasan la mayor parte del tiempo en las copas de los árboles y solo bajan durante la época de apareamiento. Número 12. Goliat come pájaros. La Goliat come pájaros es sin duda la araña de tus pesadillas. Pertenece a la familia de las tarántulas llamada Teraphotidina. Es nativa de las selvas tropicales sudamericanas. Es la araña más grande conocida en el mundo. Puede pesar hasta 175 gramos y puede crecer hasta 13 centímetros de longitud. A pesar de su nombre, la araña rara vez se alimenta de aves. Estas enormes arañas pueden tener una envergadura de patas de hasta 30 centímetros. Los comedores de pájaros son una de las pocas especies de tarántulas que carecen de las espuelas tibiales, que usualmente se encuentran en el primer par de patas. En la mayoría de las arañas macho adultas, esta especie tiende a ser de color café claro y dorado. A diferencia de la mayoría de las especies de tarántulas hembras de los comedores de pájaros Goliat, estas no se comen a los machos durante el apareamiento. Las hembras maduran en unos 3 a 6 años y pueden vivir de 15 a 35 años. Los machos, sin embargo, mueren poco después de alcanzar la madurez y tienen una vida de solo 3 a 6 años. Estos comedores de pájaros tienen un pelo en sus cuerpos, abdomen y patas. Las hembras tienden a poner entre 100 a 200 huevos que eclosionan en arañitas en 6 a 8 semanas. Estas arañas responden a las amenazas frotando sus pedipalpos y patas. También frotan su abdomen y sueltan pelos que pueden irritar severamente la piel de sus depredadores. Como todas las otras tarántulas, estas también poseen colmillos lo suficientemente grandes como para perforar la piel de un humano. También llevan veneno en sus colmillos y no dudan en morder cuando se ven amenazadas. Número 13. Enorme arrecife de coral.
En 2016 los científicos hicieron un descubrimiento fascinante en las aguas fangosas del río Amazonas. Encontraron un sistema de arrecifes de coral masiva, al acecho en las profundidades del río. La enorme red de arrecifes de coral es de alrededor de 1000 kilómetros de largo, y es el hogar de un ecosistema oculto totalmente único. El arrecife lleno de miles de criaturas coloridas y extrañas se encontró en la desembocadura del río Amazonas. Aquí es donde el agua dulce se vierte en las olas salobres del Océano Atlántico. El río Amazonas es considerado el río más grande del mundo. En volumen contiene casi el 20% del agua dulce de todo el planeta. El río es también el hogar de una gran variedad de extrañas criaturas no documentadas. La científica marina Patricia y sus colegas estaban originalmente en una expedición para tomar muestras de las especies que habitan en la desembocadura del río Amazonas. Pero uno de los miembros del equipo, un biólogo de la Universidad Federal de Río de Janeiro, recordó haber leído acerca de un pez de arrecife a lo largo de la plataforma continental. Decidió tratar de localizar a un pez de arrecife en la plataforma continental. El arrecife era nada más y nada menos que un carnaval oculto de vida que estaba siendo escondido por el agua turbia. Encontraron un montón de especies de peces de arrecife, una amplia variedad de peces, esponjas, algas y muchas especies de coral. De acuerdo con Patricia, sacaron los animales más sorprendentes y coloridos que jamás habían visto en una expedición. El equipo hizo un catálogo completo del arco iris de especies de arrecifes y sus características. El arrecife tiende a cambiar a lo largo de su extensión. El borde sur recibe más luz solar, por lo que está dominado por el coral tradicional y criaturas que utilizan la luz solar para sintetizar los alimentos, pero moviéndose hacia el norte, estas especies disminuyen. Número 14. La ballena jorobada. Los biólogos marinos y zoólogos de Brasil se quedaron atónitos cuando se descubrió una enorme ballena jorobada muerta en la selva amazónica, cerca de la desembocadura del río Amazonas. La ballena estaba a unos 15 metros de la orilla de la playa de Araruna, a lo largo de la bahía en el sur de Brasil. Según las autoridades locales, encontrar una ballena en la región era raro durante la temporada. Se descubrió que la ballena pesaba alrededor de 10 toneladas y tenía la friolera de 8 metros de largo, pero algunos funcionarios estimaron que el tamaño era un poco más grande, diciendo que era de aproximadamente 11 metros de largo. Los expertos creen que la ballena fue lanzada a tierra por una fuerte marea o murió en el mar y fue llevada a tierra por la gente. El grupo de conservación explicó que la ballena no había madurado completamente. No era un animal adulto porque cuando las ballenas jorobadas maduran pueden pesar alrededor de 40 toneladas y crecer hasta el tamaño de un autobús. El líder del proyecto especuló que la cría probablemente se había separado de su madre mientras migraba hacia el sur, pero hasta ahora nadie sabe cómo realmente la pobre criatura terminó muerta en tierra. Número 15. Jesucristo lagarto. El basilisco común es una especie de lagarto perteneciente a la familia Corid. Estos lagartos pueden correr a velocidades de 24.1 km por hora en promedio. Estos lagartos permanecen cerca del agua para que puedan escapar de los depredadores terrestres, pero nadan solo cuando es necesario, porque también son un riesgo de ser comido por los animales acuáticos. Ahora dime, ¿cuál de estos descubrimientos extravagantes te sorprendió más? Cuéntanos en los comentarios. Hay mucho que aprender, sobre todo porque nos dirigimos al futuro en el espacio. Te recomendamos dar like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de más contenido que hará volar tu mente en la galaxia.